Muy buenos días, una edición más de Amaneciendo con la Verdad, el programa que le trae los temas de actualidad al pueblo salvadoreño. Esta mañana nos va a acompañar el ministro de Justicia y Seguridad Pública, el ingeniero Rogelio Rivas, con quien vamos a sostener una amplia conversación sobre una de las temáticas más importantes para la población, como es la seguridad pública. ¿Cómo está el financiamiento del Plan de Control Territorial? Todos fuimos testigos del gran clamor ciudadano allá por el mes de febrero, porque está el gobierno exigiéndole a la Asamblea Legislativa la aprobación de fondos para el financiamiento de la fase 2 y la fase 3 del Plan de Control Territorial. El control territorial pues, ha sido financiado con el presupuesto general de la Nación, con los fondos ordinarios, fondos GOES. No ha existido ningún financiamiento externo adicional al Plan de Control Territorial, más allá del presupuesto que nos asigna la cartera de Hacienda año con año. En el 2019, que tomamos las riendas del Ministerio de Seguridad Pública, ya también habíamos encontrado un presupuesto a más de casi 60% de ejecución presupuestaria, lo cual también pues teníamos poco margen para intentar reestructurar el presupuesto del Ministerio para ponerlo en función del Plan Control Territorial. Por ello es que desde su lanzamiento, el 20 de julio, una vez entramos ya de lleno el Ministerio, se lanza el Plan Control Territorial, el cual pues abarcaba 22 municipios desde un inicio, las cabeceras departamentales, más otros municipios como Mexicanos, como Cucatancingo, Ciudad Delgado, en donde existía una mayor concentración poblacional y también una mayor concentración del comercio. Entonces, basados básicamente en el presupuesto de 2019, solamente se solicita a la Asamblea Legislativa que se transfiera de otros ministerios hacia la cartera de seguridad para la compra de uniformes y el mejoramiento del régimen de disponibilidad para la Policía Nacional Civil y una mejora en la ración alimenticia para los miembros de la Fuerza Armada, pero siempre dentro del mismo presupuesto general de la Nación. Es decir, no ha existido ningún financiamiento del cual se le ha solicitado a la Asamblea Legislativa sea aprobado para incorporar los dos al cierre del 2019. Ya la Asamblea Legislativa había aprobado al Ministerio de Hacienda ir a la negociación con el Banco Centroamericano de Integración Económica de los 90 millones o 92 millones de dólares que se está necesitando para financiar la fase 2, que es la fase de oportunidad, que es la fase preventiva, la fase de prevención de la violencia, pero no lo ratificó luego. Es decir, que todavía está en deuda la Asamblea Legislativa con el pueblo salvadoreño en materia de seguridad pública, porque no fue aprobada. Y la fase 3, que era la fase de la modernización de los cuerpos de seguridad, ¿verdad? Que era la compra de helicópteros, que era la compra de buques para la Fuerza Armada, también la Fuerza Armada compraba helicópteros, para la compra de radiopatrullas, para la compra de drones. Ese financiamiento se discutió en la Asamblea Legislativa. Este servidor quizás fue unas 10 veces a explicarlo a la Comisión de Seguridad, a explicarlo a la Comisión de Hacienda. Entiendo que ya había un dictamen favorable de la Comisión de Hacienda. Cuando es bajada al Pleno deciden retirarla y enviarla nuevamente a la Comisión, y ahí pues ya no trascendió a mayor término. Parece que a los señores diputados, en su juego perverso y macabro, en una parte la ruedita famosa esa, te apruebo pero no te ratifico, y después no doy la disponibilidad presupuestaria. En 3 etapas va el juego. Y en este caso, en la fase 3 del Plan de Control Territorial y su financiamiento para estos equipos que iban a venirle a dar una potencialidad a los cuerpos de seguridad, ni siquiera lo han aprobado. Ni siquiera lo han aprobado. Ni siquiera. Y fuimos testigos cuando tú fuiste ministro a la Asamblea Legislativa, y esto es lo que despertó aquel clamor que terminó en la convocatoria constitucional, y siempre lo seguirá siendo, del Consejo de Ministros a la Asamblea Legislativa, y que derivó en los sucesos del 9 de febrero. Y eso es importante que el pueblo lo tome en cuenta. Cerrar con el tema del financiamiento, hay que preguntarse por qué la Asamblea Legislativa no quiere modernizar los cuerpos de seguridad. ¿Por qué diputados cuestionaban, me acuerdo yo que cuestionaban al ministro de la Defensa por la compra de un buque? La compra del buque servía o iba a servir o servirá para combatir el narcotráfico.
Dentro del buque van otro tipo de embarcaciones, porque yo recuerdo que se ponían a comparar que el narcotráfico utilizaba lanchas rápidas, pero que el buque era demasiado lento y que el buque jamás iba a competir. No sé, que dentro del buque van otro tipo de transporte de unidades que son justamente que cuando detectan y desplegan los drones van a la búsqueda de, también con lanchas rápidas, a la búsqueda de estas lanchas que se detectan a través de los radares. Habrá que ver por qué la Asamblea Legislativa no quiere que combatamos el narcotráfico. El diputado que manifestaba el cuestionamiento, el diputado Parker, que cuestionaba la compra de ese buque, habrá que ver por qué a él no le interesa que combatamos el narcotráfico. Habrá que ver qué hay tras de eso. Ahí hay mucha tela que cortar. Yo que hay una intencionalidad perversa, que yo quiero decirlo con eso, y por eso marchó el pueblo. Yo marché junto al pueblo, acompañando al presidente de la República el 9 de febrero y una semana después, porque uno se pregunta en eso, ¿y por qué no quieren equipar a la Fuerza Armada con equipo de alta tecnología? Decías que son dos acciones paralelas. Sí. Una fue visible para el país, que fue en los centros penales. Correcto. Que donde estaba, para muchos lo entendemos así, hoy estamos entendiendo, después de ver la casa en el mar del exministro de Seguridad Pública, ¿verdad? Y las propiedades que han aparecido públicamente, los centros penales, en donde habían teléfonos para que los pandilleros, los terroristas se comunicaran a diestra y siniestra, a dar órdenes. Hablemos de esas dos acciones paralelas que iniciaron todo esta bendición que el país ha tenido de bajar la delincuencia. Por supuesto. Con lo que voy a explicar, se descarta cualquier tipo de tregua o negociaciones como lo han querido hacer ver algunos panfletos o algunos panfletillos en cuanto a cuestionar los resultados de la seguridad pública. Mira, fueron dos acciones que se ejecutaron de manera... Dos acciones paralelas, ¿cuáles fueron? Primero fue la recuperación de los territorios. La recuperación de los territorios era fundamental, porque era un tema de soberanía. Es decir, que los territorios se habían perdido. El gobierno anterior, el gobierno del FMLN, el fracaso de la administración del expresidente Serén, básicamente lo que hace es que entregan los territorios a las pandillas con la famosa negociación que ellos ya tenían. Porque recordemos que hay dos exministros del FMLN que están cuestionados y que están en los tribunales aclarando cuál fue su participación en reunión con pandillas. Y uno fue ministro de Justicia y Seguridad, que fue el exministro Benito Lara, y otro fue el exministro de Gobernación, Arístides Valencia, que todavía están en los tribunales defendiéndose, porque la Fiscalía los está acusando de reunirse con terroristas y de haber pactado con terroristas. Entonces, como había pactado con terroristas, le habían cedido los territorios a los terroristas. Fue la primera acción que hicimos, desplegar en estos 22 municipios a la Fuerza Armada con la Policía Nacional Civil. Es decir, la Fuerza Armada en acompañamiento a la Policía Nacional Civil en tema de seguridad pública, a recuperar los territorios, a comenzar a aumentar los patrullajes, comenzar a ubicar aquellos centros de concentración de pandillas, a ubicar también en dónde se estaban desarrollando o dónde se estaba extorsionando a los micro y medianos empresarios, que es un tema que hemos avanzado, que me imagino que lo vamos a tocar en el transcurso de la entrevista. Así que fue comenzar a disputarle el territorio a las pandillas, a los terroristas. Esa fue la acción número uno. Paralelamente también se ejecutaron acciones en las cárceles del país, en los 28 centros penitenciarios que existían en aquel entonces, porque ahora son 27, porque cerramos el centro penal de Chalatenango, que próximamente va a ser una universidad, que fue una promesa que realizó el presidente Bukele al departamento de Chalatenango. ¿Qué fue lo que hicimos? Realmente que el gobierno tuviera control de las cárceles del país, porque en las cárceles del país se estaban ordenando, como tú bien lo dices, que fue también una mentira que nos vendieron, de que en las cárceles del país no existía señal para teléfonos celulares. Que había bloqueo. Que había bloqueo, y efectivamente eso era pura mentira, era parte de la negociación que tenía el gobierno del FMLN con los grupos terroristas. No solamente le daban beneficios en las cárceles, sino que también los entrenaban en los polígonos de tiro de la Fuerza Armada para aprender a utilizar armas, los adiestraban con las armas. Habrá que ver cuál era el objetivo, que me imagino yo que se está llevando a cabo en esta investigación, cuál era el objetivo de entrenar a estos pandilleros. Es decir, que un pandillero
podía tener... Tenía su un chip, teléfono su y teléfono. desde ahí se comunicaba. Aparte de eso, tenían disposición de cabinas Todavía telefónicas, así Ajá, es. todavía, parte de los teléfonos Así celulares, es, porque así el que es. quería... Por si no le pegaba No le pegaba la señal, tenía iba a la todavía- cabina, y eso ahí está la evidencia Así es. pública. Todo eso lo tenemos Y documentado, controlado. registrado. Y aparte de eso, ahí organizaban, los centros penales se habían constituido en el centro neurálgico de la planificación y organización de las pandillas terroristas en el país. Y aquí va la pregunta esencial. Para ustedes las autoridades de seguridad pública, a la par, porque ¿qué es lo que dice la oposición política? ¿Qué es lo que dicen estos? Porque yo he sentido que, por ejemplo, la UCA, a través de la EDUCA, primero con una persona que ni conocimiento tiene, ¿no?, de materia de seguridad pública, sino que era encuestadora, después la pusieron a ser experta de la noche Sí, para la mañana sí. en los temas de seguridad. Dicen, el gobierno no tiene un plan, que no tenía un plan de control territorial. Nos has explicado tú en qué consistió la fase inicial. Correcto. La fase inicial, que nos quede claro a la población, dos acciones paralelas: el retomar el control y el combate efectivo con presencia policial y acciones policiales de seguridad pública en 22 municipios de alta incidencia en el Así país. es. Y la segunda acción, el quitar ese centro de control operativo que tenían las pandillas, que Así son los es. 27, eran los 28, hoy 27 centros penales. Eran verdaderos centros del crimen. Centros del crimen, auspiciados por el gobierno, Así es. probados, porque el país pudo ver al ministro Lara reunirse con las pandillas en pruebas que han salido subsecuentes, Por supuesto. en una negociación, y vimos todos los privilegios de los que gozaban. Decía, bueno, pero ¿y por qué el gobierno anterior no pudo y este gobierno sí? Bueno, es que para comenzar también los cuerpos de seguridad estaban abandonados. No estaba el talento humano, al menos de la corporación. Te puedo hablar por la corporación policial, él no estaba incentivado. Bueno, es más, todavía el ahora secretario general del FMLN, que fue ex vicepresidente, todavía recuerdo yo que cuando los policías le piden un aumento, todavía él les dice, mire, si no les gusta el trabajo que tienen, busquen otro. Entonces, por favor, ¿cómo podían tener resultados o los resultados que ellos querían cuando tenían a la Policía Nacional Civil desmotivada? Por falta de sus ascensos en tiempo, por no aumentarles el salario, por no buscarle mejoras a través de la modernización de los cuerpos de seguridad, que es lo que buscamos. Eso es una parte de la acción, esa es una, digamos, una acción más dentro del plan, dentro de la estrategia de seguridad pública. Por supuesto que tenemos un plan. Lo que pasa es que evidentemente la oposición trata de desvirtuar o trata de rechazar los éxitos voy a otra cosa. del plan contra territorial con fines electorales. Que es peligroso el adelantarle mucho a quienes han convivido con las pandillas. O Así sea, es. yo creo que darle un plan operativo antidelincuencia Por supuesto. a delincuentes, Por y lo supuesto. digo yo aquí en televisión, o sea, a quienes se han sentado a negociar con las pandillas, a darles privilegios, a Claro. irlos a entrenar, como lo señalabas tú, a los polígonos de tiro, a hacerle fiestas en sus centros operacionales, que eran los centros penales salvadoreños, es muy riesgoso para el país. Vamos a la esencia de una cosa. ¿Qué ha hecho el gobierno en esa? Porque vamos poniéndole al país las patas de todo este plan. Las dos acciones, la motivación, dices tú, del cuerpo por esencia de combate de la delincuencia, que es la Policía Nacional Así Civil, es, con el así apoyo de unidades de la Fuerza Armada en un plan de control territorial. Así es. ¿Qué ha hecho este gobierno por la policía? Desde que llegamos fue cumplir con la reivindicación de los derechos policiales. Imagínate que nosotros, junto al presidente... ¿Cuántos son los policías en el país, Rogelio? Alrededor de 25,000 operativos, Ok. más 3,000 que es el personal operativo. Más o menos cuenta con 28,000 elementos la corporación policial, 25,000 que son operativos, que son los que la gente ve en la calle, y 3,000 que están en la parte administrativa. Fíjate que la semana pasada estuvimos junto al presidente de la República en el ascenso de agentes a cabos. Ascendimos 2,000. Y tenían años de estar detenidos. 29. Y tenían, cuando yo les preguntaba cuánto tiempo habían esperado ellos para su ascenso, unos tenían 24 años, otros 22 años, otros 26 años cuando tuvieron que haber ascendido
a los 4 años de haber ingresado. Imagínate cómo no iba a estar desmotivada la Policía Nacional Civil. Si no hay una visión de una carrera de futuro. De una carrera policial. Que era la intención de la policía en su exactamente, y que lo estamos trabajando desde la Academia Nacional de Seguridad Pública. Estamos trabajando en ver cómo refrescamos también a la Policía Nacional Civil, cómo la capacitamos ahora de una mejor forma, más profesional, de que llegamos a cumplir con los ascensos, con toda esa deuda histórica que tenían todos los gobiernos anteriores con la Policía Nacional Civil. El presidente de la República, adicional a eso, llegando, como te dije, se pidió dentro del mismo presupuesto de algunas carteras de Estado que no habían ejecutado fondos, se transfirieron a el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y otros a la Fuerza Armada para la compra de más uniformes. Les dimos más uniformes, más botas, más uniformes tácticos, el uniforme de fatigas, el uniforme de diario que ocupan ellos, y no bastó con eso. Luego el presidente anuncia a finales del 2019 el primer aumento de $100 a todos los miembros de la corporación policial. $100 líquidos que se pagan a través de un bono a los 28,000 agentes. Personas que trabajan en la policía. Un aumento líquido que va trasladado a través de un bono para que vaya libre de cualquier gravamen. La semana pasada anunció el presidente que en este presupuesto nuevo, en este presupuesto que ya tiene la Asamblea Legislativa para el ejercicio fiscal del próximo año, va otro aumento de $100 para los 28,000 miembros de la corporación policial. Es decir, que se les ha aumentado en 1 año y medio 2 aumentos salariales de $100. En lo que va del plan control territorial también tenemos registrado 32 días con 0 homicidios. Es decir, se escucha fácil, 32 días con 0 homicidios, pero llegar a tener 0 homicidios implica un despliegue territorial importante de los cuerpos de seguridad en todo el territorio nacional. Puestos fronterizos, puntos ciegos, que son puntos no habilitados, patrullajes en los centros históricos, patrullajes en donde tenemos, aquí tú lo puedes ver en esas estadísticas que están ahorita proyectando. Imagínate que tenemos una reducción en Ilopango, en homicidios, del 71%. En Soyapango tenemos registrado un 33%, en Apopa un 50% y en San Martín un 52%. Que eran los municipios calientes en los gobiernos anteriores, en donde los muertos abundaban a granel y era noticia diaria de 15, 14, 17, 20 homicidios que se registraban y los reportaban los medios de comunicación. Claro, y probablemente mucha gente que vive en estos municipios y que ha visto la disminución en los homicidios y que también ya está notando la disminución en las extorsiones, podrá decir, mire, pero yo todavía en mi colonia o en mi cantoncito o en mi barrio todavía veo yo pandilleros que se activan o que pasan a veces con armas o que se reúnen o que tienen diferentes campamentos en la zona rural del país, por supuesto. De hecho, nosotros esa es una constante que tenemos todos los días, es decir, todos los días trabajamos en función de ello. Sabemos que falta mucho por hacer, pero que las estadísticas nos indican que vamos por el rumbo correcto. Queríamos nosotros y queremos entender es que el año 2019 ya hubo una reducción con respecto a los gobiernos del FMLN. Así es, y drástica, porque lo recibimos como con 52 homicidios por cada 100,000 habitantes. Así recibimos el país en temas de seguridad pública. Al cierre del año pasado ya lo teníamos registrado como en 32 homicidios por cada 100,000 habitantes, es decir, ya una reducción casi de la mitad, con las primeras acciones del plan control territorial. Y le comenzaban a decir, sí, es cierto, los homicidios han bajado, decían la oposición, pero los desaparecidos han incrementado, decían. Cosa que también es completamente negativa, es falsa. Aquí podemos ver las estadísticas. Estas son las barras de cómo está el comportamiento de los homicidios de enero a octubre. De enero a octubre. Podemos ver cómo la barra más celeste, esa barra es el año, pues sí, ese es el año 2019. De enero a la fecha. ¿verdad? Mes por mes. Es por mes. Y luego la barra más intensa, color celeste, ese es ya el año 2020.
ahí puedes ver tú cómo hemos impactado la reducción de los homicidios. Estos solamente son homicidios. Y de igual forma también tenemos una gráfica, que ya la vamos a proyectar más adelante también, de cómo hemos ido también bajando las desapariciones forzadas. Pero de esos casos de personas desaparecidas, casi el 50% de esas personas las ubicamos con vida, que es gente que se cambió de domicilio y no le informó a un familiar, que es alguien que se fue a Estados Unidos y no le informó a un familiar, a pesar de que esa migración también ha reducido drásticamente. Novias y novios que se van. Novias y novias que se van, que o que se le va, sí. o que se le va la hija a la mamá con el novio y no le dijo y anda preocupada. Esos son los casos de desapariciones. Solo apenas un 3 a un 4% los ubicamos sin vida. Bueno, mira, las extorsiones comenzaron a rendir fruto de acuerdo a las acciones que hicimos el año pasado. Porque cuando tú trabajas el tema de la extorsión o combates el tema de la extorsión, esa la combates a través de la investigación y de la inteligencia policial. Y por supuesto que nos ayuda muchísimo la denuncia de la ciudadanía. La denuncia del ciudadano que está siendo extorsionado es vital y es importante para nosotros, porque es el único mecanismo de podernos dar cuenta de que un negocio o una persona está siendo extorsionada. Eso es importante. Incluso nosotros hemos comenzado, este servidor ha comenzado a hacer giras en todo el país. Ya estuvimos en Santana, hemos estado en Sonsonate, reunido con empresarios del transporte público, con ganaderos, empresarios de centros históricos, es decir, ha habido una gama de empresarios, justamente para articular al sector empresarial, al sector profesional, al tema de la extorsión. Es decir, la estamos trabajando de manera articulada, el ministerio con estos sectores que están siendo atacados por la extorsión. Y hemos tenido resultados muy importantes, resultados muy satisfactorios, y hemos reducido en un 42% el delito de la extorsión. Ahí están algunos de los rostros de las personas que se capturan. Ni mente que tenemos de enero a la fecha 22.972 capturados. Ahí hay por diversos delitos, ahí hay violadores, hay otros que son ladrones que se han capturado en flagrancia, pero también tenemos extorsionistas y homicidas en una muy buena medida. Eso también nos ha permitido tener éxito en el plan control territorial en el tema de la extorsión. Es decir, no solamente hemos reducido los homicidios en un 50%, no solamente hemos reducido los desaparecidos en un 42%, sino que también tenemos en un 42% que la extorsión te llevaba a muchas veces al incremento de la cifra de homicidios. ¿Por qué? Porque vamos a poner el caso del transporte público. Venían y empezaban a extorsionar a los motoristas y a los cobradores, que impactaba pues en el propietario de la unidad. Pero ¿qué pasaba si no pagaba? Lo mataban. Y eso lo veíamos diariamente en los periódicos y la queja, cosa que no se ve ahora. Yo creo que son los impactos del plan de control territorial. Tenemos una reducción del 50% en feminicidios. Tenemos 103 víctimas menos de feminicidios con relación al año anterior. También lo hemos reducido en un 50%. Y podrán decir, y podrán haber algunas organizaciones feministas que nos están viendo y decir, pero mire, pero todavía estamos reportando. Sí, si es que no estamos diciendo que lo hemos combatido en un 100%. Hacia eso vamos, a mejorar estos resultados. Por eso necesitamos más financiamiento. Pero hay que destacar de que tenemos una reducción muy importante y que es palpable y que ellos lo saben. La percepción de la ciudadanía, y eso lo reflejan en las diferentes encuestas de opinión pública, ya la percepción de la ciudadanía hacia la corporación policial ha cambiado. Ahora incluso hemos visto cómo la gente, antes de la pandemia, cuando estábamos en la discusión de los créditos, no sé si tú te recuerdas, y eso se veía mucho en redes sociales, que el ciudadano regalándole café al policía, al soldado, tamales, para poderlos alimentar. Es decir, al final la percepción cambió, y cambió por los buenos resultados que estamos teniendo. Pero sin embargo, si todavía hay desconfianza de algún ciudadano, incluso cuando hay una denuncia de extorsión, ni siquiera ponemos investigadores de la localidad. Se buscan de otros departamentos, ¿verdad? Para todavía cuidar aún más la identidad del ciudadano que nos ayuda con su denuncia. Es decir, manejamos el caso con una estricta reserva y con una estricta confidencialidad, que es casi imposible saber quién es el denunciante de esto. Por eso es que nosotros estamos
yendo a todo el territorio. Incluso vamos el próximo sábado, de este sábado que viene, en 8, vamos al departamento de Aguachapán a reunirnos con los cafetaleros, con los viveristas, con empresarios del turismo de la zona para articular un plan justamente que todavía nos permita impactar aún más en la cifra porcentual de las extorsiones. Queremos todavía llevar de 42, queremos tenerla en un 60-70%. Ellos, según ellos, en su cabecita, en su mentecita, fue el único camino que ellos encontraron para, según ellos, reducir los índices delincuenciales en el país, cosa que no fue cierto. Es decir, hasta se los engancharon los pandilleros a estos brutos, porque ni siquiera bajaron los índices delincuenciales. Entonces creen que, como ellos intentaron a través de una tregua bajar los índices de homicidios, bajar los índices delincuenciales del país, entonces creen que uno también es igual que ellos y creen que uno también ha pactado al igual que ellos. Es decir, el hecho que ellos no supieran conducir la seguridad pública no es mi problema, ¿ya? Y por supuesto que los reportajes de estos periódicos digitales hay que entender porque ellos son plumas pagadas de los mismos de siempre. Entonces, ¿qué puedes esperar tú de un periódico que día a día ataca al gobierno, a un gobierno que está volcado a la ciudadanía, que está volcado para velar los intereses del pueblo salvadoreño, e intentan desmeritar cualquier buena acción o cualquier acción de impacto en la sociedad, tratan de desmeritarlo mediáticamente? Efectivamente, yo creo que la ciudadanía debe saber que con las acciones que estamos implementando, con el plan de control con el plan control territorial, hemos proyectado en la pantalla las 22.000 capturas que hemos realizado. Te he dicho, hemos capturado en los últimos 2 meses a 2.000 extorsionistas, a 2.000, ahí van extorsionistas y van homicidas que son eminentemente pandilleros. Si hay una tregua, tiene que haber cierto arreglo. Tú no puedes tocar, es decir, tú no me tocas, yo no te toco. Pero hemos capturado a 2.000 pandilleros en los últimos meses que han sido, y llevamos alrededor de 500 en lo que va ya del mes de octubre, que también son homicidas, que son violadores, que son extorsionistas, que los capturamos también por asociaciones ilícitas, que van directamente a la cárcel por ser pandilleros. Incluso también en lo que va del año tenemos registrado alrededor de 75 agresiones ilegítimas, que son pandilleros fallecidos cuando topan con la Policía Nacional Civil y hay un enfrentamiento, sí, ¿verdad? Y que tiene que actuar el agente policial en el cumplimiento del deber, ¿verdad? Y hay fallecidos y hay caídos también por parte de ellos. Más o menos son 75 en lo que va del año. Es decir, si hubiera tregua, no hubiesen ese tipo, claro, claro, si solamente creo que en los últimos 15 días o 20 días tuvo la policía que en enfrentamientos con pandilleros matara a 3 de ellos, porque o era el policía en la acción de salvar a la ciudadanía o era el pandillero. Si hay tregua, ni siquiera se vuelven a ver, ni siquiera se hubieran topado. Es decir, mira, este es un tema que lo he tratado de desvirtuar y que me imagino que en la medida que avance la campaña política van a intentar todavía aún más desacreditar los resultados del plan control territorial. Eso nosotros no nos desvía la atención. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de la persona que los presentó.